esa soberanía que hemos todos conocido, desarrollado y defendido, la relativización. Ahora se meten como Pedro en su casa. Y estamos conectados con quién, señora Magariño, con don Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller. Miguel Ángel, buenos días. Nicolás, muy buenos días, amigo de Exitosa. Gracias por la invitación. Miguel Ángel, yo estoy preocupado porque hay gente que se quiere salir de la Corte Interamericana, de la OEA, ahora se quieren salir de la ONU, vamos a tener que buscar relaciones con los marcianos, mi querido Miguel Ángel, si andamos peleándonos con todo el mundo. Bueno, Nicolás, el tema pasa porque la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ambas, los dos brazos articulados que forman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, en verdad que no han tenido una performance esperada en los últimos tiempos. Yo mismo he venido diciendo hace algún buen tiempo de que en la medida en que hay un gran sesgo y que no contribuyen a generar en verdad una armonía entre el derecho internacional americano y el derecho nacional, en otras palabras, más que contribuir a una relación recíproca para encauzar lo que corresponda, en verdad son colisiones con la soberanía del Estado. Esa soberanía westfaliana, esa soberanía que hemos todos conocido, desarrollado y defendido, la relativización. Ahora se meten como Pedro en su casa. Se olviden que hay Estado-nación. Pero nosotros hemos aceptado ese marco. Es decir, si nosotros decimos, para proteger a los ciudadanos de una eventual falla de nuestro sistema de justicia, existen los organismos internacionales para establecer esos mecanismos de control. En ese caso extremo y luego de que todas las instancias nacionales se hayan vencido. Nosotros hemos aceptado ese marco. Es verdad lo que tú dices, pero también es cierto que en el derecho internacional existen mecanismos abiertos que están establecidos y consagrados en el instrumento jurídico. El artículo 78 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que todos conocemos como Pacto de San José, es muy claro en establecer el mecanismo de la denuncia del instrumento jurídico. ¿Qué es eso? Salir, pues. Dejar el instrumento si acaso el Estado soberanamente considera que no satisface sus intereses nacionales. El interés nacional es lo más relevante. Es decir, yo comparto contigo, Miguel Ángel, no una, dos críticas, porque yo agregaría una, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, ha habido un sesgo, ¿no? Que te das cuenta en la selección de los casos que se atienden, pero también en otro factor, Miguel Ángel, los plazos. Fíjate tú, el caso de Polay, que ha causado tanta controversia y que ha sido objeto de información absolutamente equívoca, información incluso falsa. Es un recurso presentado el año 2007 por Javier Vallerriestra, Miguel Ángel. ¿Cómo es posible que estemos discutiendo eso? Sí, pues. ¿Cuántos años? 16 años después, cuando el recurso de Javier Vallerriestra era sobre las condiciones carcelarias y los supuestos abusos que había recibido incluso años antes. A estas alturas no tiene sentido. Y el caso del general Rivero, escúchame, Miguel Ángel, Nicolás, el caso del general Rivero, ni siquiera, o sea, lo admitieron y ahí está colgado. O sea, no hay ningún avance y han pasado, no sé, 15 años, tú me estás dando 16, la razón, 17 años. Me das la razón para que veas, para que vea el país lo inservible que es a estas alturas. Primero una comisión que se hace suyo por el sesgo de un caso que pasó varios procesos ya de determinación y de conclusión, pero que lo traen al momento actual. Eso es muy malo porque la idea de las cortes no es desestabilizar los estados.
Ayer ponía un ejemplo en clase, les decía, una corte como la Haya o la Corte Interamericana no pueden emitir un fallo pues para que en el derecho interno se maten. No, eso no pueden hacer. Están llamadas a buscar el equilibrio, están llamadas a buscar la naturaleza volitiva con tranquilidad de los estados. Están alterando el statu quo. Mira cómo ingresan. Hay una relativización, Nicolás, de la soberanía. Lo estamos viendo con el representante, el residente de las Naciones Unidas, perdóname, Nicolás, lo estamos viendo con el coordinador residente de las Naciones Unidas, que está totalmente descalificado. ¿Quién dices tú? Llevan ¿El la señor soberanía al suelo. ¿El señor Garafulic, a él te refieres? ¿El representante de Naciones Unidas? O sea, claro, porque mira, Nicolás, emitir un pronunciamiento como lo ha hecho, evidentemente ingresando se meten las narices de la situación interna entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. ¿Te imaginas? Si yo mismo en mi columna ni siquiera toco ese tema, sino más bien me refiero a la intromisión, a la injerencia, quedó descalificado, y ante una descalificación de esa naturaleza, Nicolás, ¿cómo es posible que la Cancillería lo llame, lo convoque y le diga, por favor, pórtese mejor, no haga eso? ¿Cómo es posible? O sea que el pronunciamiento no ha significado nada, ya está descalificado, y el gobierno del Perú ha debido pedir su remoción, Nicolás. Pero tú consideras que esto ha sido, es decir, el tomarse una atribución que no le compete. Es decir, porque además no ha sido Garafulic, Garafulic ha sido el alto comisionado, no recuerdo su nombre en este momento, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. El coordinador residente es el máximo representante del sistema de Naciones Unidas en el país. ¿Y sabes quién lo nombra él? El secretario general de las Naciones Unidas. ¿Y quién es el secretario general de las Naciones Unidas? El más alto funcionario administrativo. Algunos creen muy mal que es la máxima autoridad de la ONU. No, la máxima autoridad de la ONU la vamos a ver la próxima semana, que es el presidente de la Asamblea General. Víctor Andrés Belaúnde fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la máxima autoridad. Y Javier Pérez Cuellar fue el máximo representante administrativo, pero con un enorme volumen, por supuesto. ¿Quién podría decir otra cosa? Entonces, fíjate, no hay lo que se llama la discrecionalidad sobre el valor y el respeto del concepto de la soberanía. Ya no, la soberanía está en el suelo. No se toma en cuenta que el derecho nacional es impoluto, inquebrantable. Ya, pero Miguel Ángel, yo agarro tu discurso y lo pongo en la boca de Nicolás Maduro y podría defender con la misma firmeza por qué se meten en los asuntos internos de Venezuela. Déjenos a nosotros resolver nuestro problema. Bueno, yo también, o sea, cuando me he expresado en mis columnas, he dicho, por ejemplo, cuando dicen todos que se decida la invasión de Venezuela, he salido al frente a decir que eso no se puede hacer, y defiendo a Venezuela, no de Maduro, defiendo a la Venezuela del pueblo venezolano y del Estado venezolano, que es inquebrantable en su jus imperium y en su principio de soberanía. Aquí tenemos que ser internacionalistas para todos, no para unos cuantos. Esa es la gran diferencia con otros, pues, que se ideologizan, ¿no? Rodríguez Mackey no es así, pues, Nicolás, pero queremos yo creo que la Cancillería, en este caso específico, no ha debido solamente convocarlo, casi como para tomar café y decirle, mira, pórtate bien, etcétera. No, aquí ha debido inmediatamente, como debe ser una Cancillería con carácter, que tú me conoces, en el mes y medio que fui ministro, lo hicimos como corresponde con el tema saharaui. Aquí tenemos que tomar acción, porque si no, entonces nos van a seguir paseando y vendrá otro comunicado y otro más. ¿Dónde está la dinámica de una Torre Tagle histórica y una Torre Tagle que se hizo respetar? Las Naciones Unidas puede ser el mayor foro del planeta, pero no es una corte, no emite disposiciones vinculantes ni nada por el estilo.
Así que el señor coordinador residente, que por lo demás, cuando lo conocí, lo recibí en mi despacho cuando canciller, me pareció muy simpático, eso lo dejo aparte, nunca me involucro el Ya, tema pero personal en una crítica, sino profesionalmente, está descalificado. ¿Qué se hace con una persona descalificada? Tiene que irse del país, ya no puede estar en el país, porque ese pronunciamiento le corresponde in pectore a él como el representante residente, coordinador residente, ha estropeado el derecho interno nacional, se ha involucrado en un debate que no corresponde a un discurso exógeno, es absolutamente endógeno nacional, y ya en el plano interno que decida el Congreso y que vea lo de la Junta, que ellos resuelvan el tema como corresponde, pero no podemos tener intromisión de ninguna especie, y eso nos lo enseñó mucho Raúl Porras Barrenechea cuando fue la reunión de Costa Rica en 1960 y desarrolló como nadie, como nunca, el principio de no intervención, Nicolás, que también están tirando al suelo últimamente. ¿tú consideras que el Perú no debe aceptar o, digamos, debe tolerar como admisible la declaración que hizo el alto comisionado de Naciones Unidas con respecto al tema de la Junta Nacional de Justicia y la decisión del Congreso peruano? ¿Y qué debe ocurrir? O sea, debe pedirse el retiro del coordinador representante de las Naciones Unidas en Perú. Es lo que corresponde, Nicolás. Eso se llama remoción. La remoción, porque ese es un atributo que tiene que llevar adelante el propio secretario general de las Naciones Unidas, porque su actuación ya es una actuación descalificada. ¿Qué significa descalificada? Que ya no goza de la credibilidad ni de la moral internacional que por su investidura en nombre de la ONU debe seguir llegando al frente con sus acciones aquí en el Estado peruano. Y eso tiene que hacerse evidentemente a partir de una acción rápida que el gobierno del Perú, a través de la Cancillería, que dirige la política exterior, la Presidenta de la República, y ejecuta el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues tendrá que pedirlo. Y pedirlo no cuesta mucho o no cuesta nada, simplemente el objetivo de llevar adelante una decisión de Estado, porque el coordinador residente con su sola actuación entorpece la majestad de lo que significa la presencia del mayor foro político del planeta en el territorio nacional. Ahora, pero ¿no te preocupa que nos empecemos a parecer, ya no te digo solo a Maduro que se queja de interferencias, a Ortega en Nicaragua que expulsó a la misión de Naciones Unidas que fue a ver el tema de derechos humanos en Nicaragua? Es decir, ¿no te parece que estamos tomando un rumbo peligroso en esa dirección? O sea, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Comisión, yo creo que son instancias, y tú me has convencido alguna vez de eso con tu propio discurso, que esas son instancias necesarias, ¿no? Sí. Pero lo que hay que hacer es corregirlas, o sea, no debe haber sesgo y debe haber prontitud, no te puedes demorar 17 años en emitir pronunciamiento sobre llamadas de atención sobre un hecho puntual. ¿Qué valor tiene que 17 años después te den la razón o no? No tiene ningún sentido, eso tiene que ser pronto, ¿no? Fíjate, Nicolás, yo creo que el Perú, si hay un país que a través de la historia reciente del panamericanismo y del sistema internacional ha demostrado su apego al cumplimiento de reglas internacionales, es el Perú. En los últimos tiempos, la incredulidad sobre nuestro país, en verdad, ha sido más bien trabajada y tratada exógenamente. La Cancillería peruana, a mi juicio, es al revés.
más bien tiene hoy la enorme oportunidad de seguir mostrando y diciéndole al mundo que el Perú es un país que se respeta. En las Naciones Unidas saben de memoria cómo es que actúa la política exterior peruana cuando está fundada en principios como los que te referí de Alberto Lloa Sotomayor, de Raúl Porras Barrenechea. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que llevar adelante. De manera que yo creo que estamos en un momento en el que el foro político planetario, que es las Naciones Unidas, tendrá que evaluar en la forma y en el fondo. Y la Presidenta de la República, me permito sugerir de que en su discurso debe haber un párrafo sobre la naturaleza del principio de no intervención cuando asista a las Naciones Unidas. Nicolás, cuidado con eso. Tenemos que guardar las formas. De lo contrario, si este antecedente, este precedente nefasto para el derecho internacional y para la diplomacia lo dejamos pasar, no te puedo garantizar qué puede haber hacia adelante con un país como el nuestro, que repito, tiene traditio de haberse justamente coludido con esas amorfas acciones de algunos que han querido coludir con las reglas básicas creadas en 1945 con la Carta de San Francisco, que es la más pletórica y planetaria, el tratado más universal al que llegó la comunidad internacional luego de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en conclusión y para terminar, Miguel Ángel, ¿tú crees que deberíamos salir del marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que deberíamos... Lo creo. ¿O no? Lo creo firmemente, pero como soy un internacionalista, he dicho, para suplir y no tener la orfandad de tener ausencia de supranacionalidad, el sistema andino, he venido diciendo, he propuesto hace buen tiempo la creación de un tribunal de justicia de derechos humanos en el marco de la comunidad andina, y con eso podríamos llevar adelante muchos procesos. El Perú es un país que ha tenido una historia y una tradición de poder contagiarse de las mejores acciones recíprocas con los países. Consensuemos de una vez y para siempre y llevemos adelante lo que el país tanto necesita y tanto espera en el derecho internacional. Miguel Ángel, te agradezco mucho por esta conversación. Aunque no estamos de acuerdo, yo creo que lo que hay que hacer es llevar a la OEA, disculpa, no soy un especialista en el tema, pero hay que llevar el pleito de hacer correctivos importantes en el funcionamiento de la Corte Interamericana, ¿no? Pero, bueno, no perder un instrumento que puede ser útil para la protección de nuestros sin duda propios alguna, ciudadanos. pero tenemos que tener pues una sangre política internacional como nos la enseñó Raúl Porras Barrenechea, porque el representante ante la OEA no es un embajador, es un actor político de la política internacional. La OEA no es diplomacia, es política internacional. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. La OEA no es, nuestra representación de la OEA no es una embajada, es un espacio gravitacional del panamericanismo que aprendimos de Alberto Lloa Sotomayor, que aprendimos de los más grandes cultores de nuestra diplomacia, Nicolás. Miguel Ángel, muchas gracias una vez más. Un abrazo. Muy buenos días. Un abrazo, gracias, buenos días.